De verdad que muchas gracias por venir aquí. Esto es un lanzamiento y una presentación muy importante sobre el tema de arbitraje. El tema arbitral para resolver disputas contractuales públicas ha tenido como diferentes ciclos. Estuvo muy de moda y fue muy promovido en los años 90. Después se dieron una serie de situaciones que llevaron a restringir un poco el uso de cláusulas arbitrales. Recientemente hay un nuevo interés por la herramienta arbitral para resolver disputas. Yo tengo que decirles que a mí me gusta mucho la herramienta arbitral. Me parece realmente muy útil y muy útil en la resolución de conflictos contractuales públicos. Me parece que realmente funciona bien. Sin embargo, como vamos a ver a lo largo de la presentación, que esperamos no sea tampoco tan extensa, hay que saber usar la herramienta arbitral. Tiene que tener, digamos, cierta metodología en la manera como se utiliza para que realmente pueda ser útil, beneficiosa y pues obviamente resuelva los problemas de la entidad. ¿Qué venía pasando hasta hace un par de años en materia arbitral desde el punto de vista de la recolección de información? Teníamos que no había un inventario claro sobre el número de arbitramentos que había en el Estado colombiano, cuántos había activos, qué tribunales se habían desarrollado, quiénes eran los árbitros, los secretarios, los apoderados, en fin, no teníamos mucha información sobre eso. Había un número importante de laudos que simplemente estaban depositados en las notarías y que nadie realmente conocía. No había estudios sobre casos de litigiosidad exactos y había muchas dificultades para el seguimiento de estos tribunales. Entonces se daba la impresión, que era una impresión que creo yo era correcta, que esto estaba un poco salido de madres, que se le había otorgado jurisdicción a unas personas que no se sabía muy bien quiénes eran. Inclusive me decían que en algunos casos, en algunas cláusulas, se incluía de antemano el nombre de los árbitros. Eso era así, ¿no? Lo cual realmente suena un poco absurdo, visto desde esta perspectiva actual. Y entonces, pues esto generaba muchas veces condenas en contra de las entidades que eran muy cuestionadas. Y creo que todo este tipo de cosas que ustedes ven ahí en la pantalla sirvió para deteriorar la reputación del arbitramiento como un mecanismo idóneo para resolver disputas. Otra cosa que venía pasando era que las cláusulas compromisorias se incluían de manera automática en los contratos. Entonces, simplemente era un ejercicio de cut and paste, de cortar las que había y reproducirlas automáticamente. Como decíamos ahora, cláusulas que no se habían pensado muy bien. Recordemos que en general el arbitramiento es relativamente nuevo en Colombia, debe tener por ahí, digamos, en lo público, yo creo que no más de 30 años tal vez, ¿allá, Patricia? 40 años, pero realmente, sí, digamos, está autorizado para utilizarse desde los 80s, pero creo que fue en los 90s donde realmente se empezó a utilizar y se reproducían cláusulas que no eran las cláusulas más adecuadas, que no eran las cláusulas más pensadas, que eran cláusulas que muchas veces sencillamente se reproducían sin tener consideraciones particulares del contrato. Yo le decía al equipo el otro día que con el arbitramiento y con las cláusulas pasaba lo que pasaba cuando salieron los celulares en los años 80. En los Estados Unidos la tecnología de los celulares apareció como en el año 85, más o menos 86, y la gente empezó a comprar celulares que eran como unas panelas así gigantescas. Y entonces cuando la gente compraba el celular y sentía que tenía que hacer una llamada por teléfono, se iba a los sitios en donde había teléfonos de monedas.
Entonces ahí estaba la gente hablando por teléfono, entonces agarraba a la gente con el celular y se iba allá y hablaba desde los sitios de los teléfonos de monedas. ¿Por qué lo hacía? Porque la tecnología era muy nueva y nadie sabía realmente cómo se usaba un teléfono celular. Entonces pues la gente simplemente reproducía el mismo comportamiento y iba a hablar por teléfono en donde se hablaba por teléfono. Y se hablaba por teléfono en donde había los teléfonos de monedas. Y pasó bastante tiempo hasta que la gente se dio cuenta que podía usar el teléfono celular en cualquier parte. Entonces, cuando hay cambios rápidos, muchas veces la gente sigue actuando de la misma manera y poco a poco va cambiando el comportamiento. Y eso, digamos, ha pasado en cierta medida con las cláusulas arbitrales. Esto es una herramienta relativamente nueva que simplemente se empezó a utilizar con los problemas que hemos planteado ya y no se ha pensado realmente cómo adaptarla. Creo que ya pasados casi 30 años de una utilización importante de las cláusulas, debemos realmente moldearlas como si fueran plastilina para adaptarlas a las circunstancias particulares de las entidades, de los contratos y digamos de las circunstancias especiales de cada uno de los sectores. Otro tema que hay que pensar muy bien es el tema, echemos para atrás, de la selección de árbitros. No todos los árbitros son iguales. Hay unos más iguales que otros. Hay unos mejores que otros. Es un proceso que tiene que ser muy consciente. Cuando el país entró en el tema del arbitraje de inversiones internacional, infortunadamente, nos sentamos con algunos expertos y con países amigos que habían vivido experiencias similares. Y lo primero que nos dijeron fue lo siguiente, además fue un consejo unánime de todos. Nos dijeron, mire, el 50% del éxito de un proceso de estos es la escogencia de los árbitros. Ustedes tienen que saber quiénes son, no todos son iguales. Esta idea del juez imparcial por allá en una torre de cristal que solamente va a decidir en derecho y tal, esa idea siempre ha sido falsa. Y no estoy diciendo que los jueces no sean y no hagan su trabajo, digamos, bien en general, sino que los jueces tienen sesgos inconscientes muchas veces, tienen historias personales, tienen ideología, piensan y ven el mundo de una manera particular. Los jueces en la jurisdicción ordinaria y también los jueces que van a actuar como árbitros eventualmente, o los árbitros que actuarían funcionalmente como jueces. Entonces es muy importante esa etapa y hay que meterle mucha cabeza a la selección de los árbitros. No todos son iguales. Entonces, por eso mismo, uno de los problemas que había era, por un lado, lo que hablábamos ahora, listas preconstituidas o árbitros predefinidos en contratos, algo realmente muy inusual, y no se hacía una evaluación exacta de los árbitros. Sigamos. A raíz de estos problemas, el gobierno empezó a tomar medidas, se da a través de dos directivas presidenciales originalmente, la 04-2014 y la 03 de 2015, en donde se busca darle cierto orden a este procedimiento. Esto no es para atrofiar el arbitramiento, como algunos lo han querido entender, es más bien para todo lo contrario, para legitimarlo, para hacerlo mejor, para que la decisión arbitral sea una decisión mucho más consciente por parte de la entidad. En la agencia somos amigos del arbitramiento, como les dije, para la solución de conflictos públicos, nos parece muy importante, pero no es para todos los conflictos, no es para todos los contratos y no es de la misma manera que se debe articular la cláusula arbitral. Entonces, esas dos directivas traían ya unas reglas
muy básicas realmente, que podemos elaborar y vamos a elaborar más adelante en esta charla. Y se da una tercera versión de esta directiva, donde se afinan las reglas, pero sobre todo la directiva, que además es muy fresca, es de la semana pasada, trae una serie de ajustes muy importantes, principalmente relacionados con el arbitraje internacional, a la cual algunas entidades ya se están viendo abocadas, sin que inclusive hubiesen pactado arbitrajes internacionales originalmente. Es un tema importante para algunas entidades, de pronto será la minoría, pero se podrá dar estas mutaciones en los arbitramentos que estamos viendo. Y por otro lado también incluye un componente muy importante de reglas para el arbitraje de inversiones. Otro componente que será el centro de la charla de la mañana de hoy es el módulo del ICOGI, donde se debe incorporar la información arbitral. Es muy importante esta información y no debería ser muy complicado. ¿Cuántos arbitramientos públicos hay en Colombia en este momento? A ver, ¿qué me dice? ¿2000? ¿Cuántos? ¿2000? Hay 100. ¿Quién me da otra cifra? ¿20? ¿Cuántos? 50. ¿Cuántos pueden haber? ¿500? ¿Por ahí 500? ¿Por ahí 500? Hay 99. Eso no son muchos, ¿no? No son muchos. O sea, es que la impresión es que son muchísimos, pero no son muchos, son 99. ¿Cuántos litigios hay en Colombia relacionados con contratos públicos? ¿Cuántos pueden haber? ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos? ¿Tú? ¿Cuántos? En todos los juzgados de Colombia. En todos. Del Estado, ¿ah? ¿Cuántos? ¿1 millón? 1 millón. ¿Cuántos? Litigios contractuales. 7.000, 5.000. En todos los juzgados, en todos los tribunales, en el Consejo de Estado, ¿cuántos hay? ¿Cuántos? Se suscriben en Colombia 800.000 contratos públicos al año. ¿Cuántos peritos pueden haber? ¿80.000? ¿Cuántos pueden haber? ¿80.000? ¿Cuántos? ¿Más de 1 millón litigios contractuales? ¿Seguro? ¿Quién va con esta cifra? 1 millón. ¿No? ¿Cuántos? ¿1 millón? 1 millón de pleitos, ¿cuántos hay? De los 800.000, o sea, 8.000. 8.000. ¿En toda la historia? O sea, los últimos 15 años, o sea, lo acumulado de los últimos 15 años, ¿cuánto puede ser? ¿1 millón? Pues sí, digamos 15 años. O sea, todo el stock de pleitos que hay contractuales en Colombia, ¿cuánto es? ¿Cuántos? ¿Sabe cuántos hay? 3.300. En toda la historia, en todos los juzgados, tribunales, el Consejo de Estado, toda la litigiosidad contractual colombiana, son 3.300 procesos en el contencioso y 99 procesos en arbitramiento. ¿Suena mucho? Es muy poquito. Es muy poquito. Ahora, valen mucha plata. Los otros arbitramientos, como vamos a ver, valen ¿qué? Como 4.5 billones de pesos. Y todo lo que hay en el contencioso puede costar, tal vez era como 13 que estaba, 16. Con entidades, eso es todo orden nacional, ¿no? Entidades territoriales es otra cosa.
pero no debe ser más del doble, o sea, no debe ser, en total, no pueden haber más de 6.000, o no deberían haber más de 6.000. No hay mucha litigiosidad contractual en Colombia, aparentemente. O sea, no son muchos los procesos. Tenemos toda una jurisdicción completa, un poco para resolver ese tipo de disputas contractuales, que son bastante pocas. No son 1 millón, es que uno piensa que son más. No son ni 8.000, son 3.300. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué es lo que se quiere con ese tipo de directivas? Por un lado, fortalecer el rol de las entidades nominadoras de árbitros. Como les decíamos, nos gusta el arbitraje. El arbitramiento, como se está dando en Colombia, se está dando para contratos complejos y contratos cuantiosos. Creo que ese debe ser como el primer parámetro. Si hay un contrato que va a tener una ejecución compleja, en un lapso de tiempo largo, que tiene muchos componentes, la recomendación es estudiar la posibilidad de una cláusula arbitral. ¿Por qué razón? Porque un contrato complicado va a tener dificultades en su ejecución. Si se desarrolla en 3 años, hagan de cuenta ustedes construir un puente o una vía que tiene una serie de variables complejas, ambientales, de predios, variables de factores exógenos como temas climáticos, temas de comunidades, temas de orden público, pues van a haber dificultades en ese contrato. ¿Qué va a tocar resolver? Infortunadamente, los mecanismos de resolución de conflictos que hay se están haciendo muy difíciles, porque antes pues se sentaba el contratista con el contratante y se llegaba a algún acuerdo. Mire, es que aquí pasó tal cosa y entonces, ¿qué hacemos? Y se llegaba a algún tipo de acuerdo. Y ustedes, no tengo que decírselo, son testigos de que ese tipo de conversaciones son cada vez más complicadas porque las entidades son muy reacias a tomar decisiones que después puedan ser cuestionadas. ¿Y por qué usted extendió el plazo del contrato? ¿Y por qué entonces cambió los montos? ¿Y por qué hizo esto? ¿Y por qué hizo lo otro? Y después vendrán las IAs todas a hacer preguntas sin saber muy bien qué era lo que había pasado. Entonces, como esa es la realidad actual en Colombia y eso no va a cambiar infortunadamente, en mi opinión, pues lo que tenemos que buscar son mecanismos que puedan resolver rápidamente esas disputas. También, infortunadamente, los mecanismos institucionales formales de resolución de disputas, como la jurisdicción contenciosa, no son lo suficientemente rápidos para hacerlo. Entonces, se tienen que buscar mecanismos mucho más ágiles para que se dé por la vía judicial, entre comillas, o la vía legal o la vía formal de lo jurídico, la resolución de la disputa. Entonces creo que por eso la cláusula arbitral es importante. Inclusive en contratos más complejos tienen que plantearse la posibilidad de mirar otro tipo de mecanismos sustitutos del arbitraje o paralelos al arbitraje o previos al arbitraje, como los paneles de expertos, por ejemplo, el amigable componedor. En fin, creo que es muy importante mirar ese tipo de figuras para poder resolver contratos complejos. Entonces, la decisión de incluir una cláusula es una decisión de gerencia pública. Se debe entender muy bien qué es lo que se quiere con la cláusula, prever el eventual conflicto que pueda tener el contrato y, en la medida de lo posible, diseñar una cláusula que pueda atender ese conflicto. Como les decía ahora, si el tema es un tema, digamos, de infraestructura, creemos nosotros que se debe plantear la posibilidad de incluir un panel de expertos, un amigable componedor. ¿Por qué un panel de expertos en un contrato de infraestructura, digamos, por ejemplo, la construcción de un puente? Porque ese panel de expertos podrá decir si la varilla que se necesita en el puente es de 8 pulgadas o de 12 pulgadas. Y lo puede hacer muy rápido. Y lo puede hacer con un concepto de 2 páginas en 15, 20 días. Y ese concepto puede dar
sustento jurídico para que se pueda tomar una decisión de modificación contractual, eventualmente. Entonces, creemos que eso es un ejemplo de cómo se debe incorporar a las cláusulas elementos propios de las circunstancias particulares que cada entidad está mirando. Y lo otro es, como ya dijimos, mucha más atención sobre la selección de los árbitros. Los árbitros en Colombia, en el proceso normal colombiano, se escogen de común acuerdo entre las partes o si no se van a sorteo. Es mucho mejor lograr un acuerdo donde se pueda concertar con la contraparte los árbitros que irse a la vaca loca de un sorteo. Infortunadamente también creemos que los listados de las cámaras de comercio o de los centros arbitrales son en algunos casos demasiado extensos y no todos los árbitros tienen la misma idoneidad y calidad, es la realidad. Entonces, por eso mismo hay que ponerle mucha atención a ese tipo de decisiones. Entre otras cosas porque con las directivas que hay nuevas, esos listados van a ser remitidos a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, quien tiene un conocimiento mucho más amplio de los árbitros y va a empezar a tachar nombres si considera que existe algún tipo o de conflicto de interés o de falta de idoneidad de la persona. El registro que se va a presentar el día de hoy es tremendamente importante. Las cifras que les di a ustedes ahora de litigiosidad son cifras que no existían antes. Es imposible hacer política pública de cualquier naturaleza sin datos. Todo lo que se haga en política pública que no tenga datos es paja, es mejor dicho, es cabalgar sin silla. Eso no tiene posibilidad de salir bien. Por eso cuando se diseñó la agencia, lo primero que se hizo fue recojamos los datos, porque hay mucha especulación. Ustedes lo acaban de ver en lo que planteamos. La percepción es diferente a la realidad. Aquí en general ustedes creían que había mucho más litigios de los que hay. Hay muchos menos. Y si uno escarba bien, encuentra las causas y dónde está concentrado la litigiosidad. Hacer una reforma legal para atender lo que uno cree que es el problema, sin entender cuál es el problema, pues acaba dándole soluciones a lo que no es problema y deja sin solucionar lo que se debería solucionar. Se pregunta uno, por ejemplo, viendo los datos en general, si valía la pena crear toda una jurisdicción contenciosa administrativa, cuando el número de procesos tampoco es tan alto. Es que en total estamos hablando de 250.000 procesos para toda una jurisdicción. Vale la pena también preguntarse por qué diablos se demora un proceso contencioso 8 o 10 años cuando no hay mucha congestión. No la hay. No la hay. No la debería haber porque no son muchos los procesos. Entonces, los datos son muy importantes. Este módulo que se está presentando hoy es para tener datos mucho más, o sea, tiene una funcionalidad, tiene una utilidad. Esto no es poner, o sea, esto no es, como dicen los españoles, joder por joder. O sea, esto no es ponerlos a ustedes a llenar datos y a mandar información y a llenar formularios porque nos pareció divertidísimo ponerlos en ese plan. Es porque requerimos los datos para poder establecer y diseñar mejores políticas públicas. Muy bien. Me parece muy importante mostrar estas cifras, porque con los datos ya podemos construir o empezar a construir o sacar conclusiones. Entonces miremos lo que está pasando en el contencioso y
en el arbitramiento. Tenemos 99 procesos arbitrales por 4.6 billones de pesos. Y como les dije, cerca de 3.300 en el contencioso por 16 billones de pesos. La tasa de éxito en el contencioso es de 70%, 74% y 73%. O sea, 2/3 partes de los pleitos del Estado se ganan en el contencioso. Y me preguntaba alguien en un foro hace poquito que quiera ganar. Un abogado muy prestante, muy serio, digamos muy experto, me decía, bueno, dígame exactamente qué es ganar. Porque yo a mis clientes les digo que hay veces que ganamos y pues no perdimos tanto, pero yo le digo que ganamos, dijo él. Y entonces yo le digo, no, esto es ganar, esto es ganamos. Esto no es como Maturana, que ganar es, ¿qué? Perder es ganar un poco. No, esto es ganar. Esto es absuelto el Estado de cualquier tipo de responsabilidad. Entonces, ahí están los resultados. El promedio de duración ha venido mejorando un poco en el contencioso, que es errático, pero estamos hablando pues de promedios que están cercanos a los entre 6 y 8 años, más o menos. Y si tenemos un problema con una construcción de un puente y se demora 8 años en resolverse, ¿eso sirve? ¿Qué le pasa a ese puente en 8 años, digamos, en el Chocó? Se pudre en 8 años. Y la gente durante 8 años hay una carcasa a medio hacer y tiene un daño de toda naturaleza, uno inclusive nunca cuantificado, y es la pérdida de reputación y legitimidad del Estado frente a esa comunidad que ve un puente a medio hacer y que les toca pasar los niños para el colegio en un cable. Eso es terrible. El arbitraje sí está cumpliendo una de sus promesas, y es que resuelve mucho más rápido. Estamos teniendo resultados en una tercera o una cuarta parte del tiempo del contencioso. Y la preocupación de la agencia siempre había estado acá, y es que si bien se demoraba mucho menos, la tasa de éxito acaba siendo menor. Pero si se hace una labor adecuada de defensa en el arbitramiento y se pone atención a temas como los que hemos hablado, de nombramiento de árbitros, ahora hablamos un poquito más de eso, de atención jurídica al arbitramiento, de mejores temas probatorios, un mejor litigio en el arbitraje, se aumenta la tasa de éxito. Estamos en el 60% en arbitraje. Estamos ganando bastante más pleitos de los que perdemos en arbitramiento en este momento. Una recomendación: el arbitramiento es un litigio bastante especializado y sofisticado. Son 99 procesos, no son muchos, pero son todos muy grandes, como ustedes lo pueden ver ahí. En este tipo de circunstancias, amerita que la entidad contrate buenos abogados. O sea, hay abogados muy buenos en el mercado, especializados en la defensa arbitral del Estado. Ustedes conocerán algunos de ellos. Es gente muy buena y muy seria. Tienen que buscar abogados de ese calibre porque la contraparte los va a tener. La contraparte tendrá abogados de ese calibre. Y uno no debe aventurarse a procedimientos que tienen particularidades muy especiales sin tener una amplia experiencia. Por supuesto, la entidad tiene que estar en control del proceso. La entidad tiene que estar encima de sus abogados, tomando y participando en la decisión estratégica de ese litigio. Pero debe hacer un esfuerzo por tener una representación que esté a la altura realmente del foro en donde se va a resolver la disputa. Aquí hay un tema también supremamente interesante. Esto es el tema de conciliación. Y la agencia
está totalmente a favor de la conciliación. Eso realmente hay que buscar la manera de que se dé. Pero miren ustedes la paradoja de todo esto. En Colombia se dice usualmente que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Pues resulta que muchas veces para tener un buen arreglo se requiere de un buen pleito. Por la siguiente razón. ¿Cuánto se está conciliando en el contencioso? 2.7%. Eso es muy poco. ¿Cuánto se concilia en arbitramiento? En promedio, digamos que un 20%. O sea, 1 de cada 5 procesos arbitrales se está conciliando. Y aquí estamos conciliando básicamente 2 de cada 100. ¿Por qué razón? Porque en el contencioso, un pleito que se va a demorar 8 años, hay un incentivo muy grande para que una de las partes quiera continuar el litigio, porque se va a resolver mucho más adelante. Entonces, el solo hecho de que se demore 8 años, o 10 o 12, le sirve, y le sirve más que conciliar. Es una decisión racional. Y lo digo tanto en materia del Estado como en materia del particular. Pero cuando un pleito se resuelve en 18 meses, quien empezó lo va a terminar. Si se resuelve en 8 años, quien empezó ahora dirá, pues en 8 años verán qué hacen, pero yo por ahora no concilio nada. Pero cuando empecé ya, y eso se resuelve en 12 meses o en 16 meses, y yo voy a estar ahí cuando se venga la decisión, y yo sé que no tengo una posición muy fuerte, y que me van a condenar, y que van a haber perjuicios, yo de pronto digo, ¿sabe qué? Le digo al jefe, ¿sabe qué? Esta vaina es mejor arreglarla porque esto puede ser peor. Miren los resultados. En promedio, el 20% de los procesos en el arbitraje se concilian. Es más, los que acaban realmente el laudo son más bien pocos. Estamos como ¿está más adelante la cifra? No. Pero estamos como acá está. En el 62%. Miren, no solamente se concilia bastante, sino que todos estos son mecanismos alternativos de terminación, que no acaban en una decisión final. Inclusive es todavía más alto el tema de la solución amistosa, por así decirlo, la terminación que no acabe en una decisión judicial. Entonces, yo creo que esto le da a uno una idea de por qué este mecanismo puede ser muy interesante. Esto no es deseable, por 2 razones. Una, porque puedo perder, y si pierdo se me vienen con todo. Y anular un laudo es extremadamente difícil, como ustedes ya lo saben. Entonces aquí sí hay consecuencias ya. Y la otra razón es porque si gano, muchas veces tengo una decisión a favor, pero tengo una obra incompleta, tengo un contratista que de pronto me va a seguir otro pleito en otra parte, en fin, no es realmente lo deseable. Muy bien, creo que ya estamos acabando. Sigamos. Sigamos. El tema arbitral, les decía que es un tema especializado, y lo es. No todos los contratos son para cláusulas arbitrales, por supuesto. O sea, si la idea es remodelar la recepción de la entidad, pues a ese contrato no valdrá la pena meterle una cláusula arbitral, seguramente. O si es el contrato para comprar el café y el papel higiénico de la entidad, pues tampoco. Pero si resulta que la entidad va a construir
por ejemplo, una nueva sede en una regional, o si son temas complejos, por ejemplo, de telecomunicaciones o de comunicaciones que la entidad está involucrada, o son temas que van a requerir una ejecución prolongada en el tiempo, se debe pensar. Si ustedes se fijan, aquí el arbitramiento está concentrado, el litigio arbitral público en Colombia está concentrado básicamente en infraestructura. O sea, esto es infraestructura y energía y telecomunicaciones. Hacienda y planeación y todo esto los involucran después por otras razones. Y cuando es educación tiene que ver con temas de construcción. Entonces, los temas de infraestructura, de telecomunicaciones, de obras públicas, de vías, por ejemplo, o de edificios, de edificaciones, esos temas son los que se llevan al litigio arbitral. Si ustedes se fijan acá, esto es mucho más variado. Por ejemplo, hay una que no aparecía aquí, que es el tema de salud, el tema de defensa. En fin, aquí hay otra serie de litigios que son muy propios del contencioso. Bueno, ya esto lo hemos hablado. Ahí está la directiva número 4 de 2018. Infortunadamente también la directiva acabó teniendo el mismo número que la anterior, entonces pues ahí va a haber cierta confusión, pero es la 2018, es muy parecida a la anterior, tiene la diferencia entre el arbitramiento internacional y el nacional. Los arbitramientos están mutando, como les decía anteriormente, hay que tener mucho cuidado con eso. Y también trae todo el tema de conflicto de interés de los árbitros, que nos parece muy importante. No es sano tener árbitros que sean contrapartes del Estado. Litigar en contra del Estado debe tener algún tipo de costo. Esto de un día tengo el sombrero del abogado que demanda al Estado por 500.000 millones de pesos, denuncio penalmente a los funcionarios, los denuncio disciplinariamente y hablo en la radio por la mañana diciendo cómo son unos bárbaros, y al día siguiente estoy defendiendo a la entidad de al lado diciendo que obra perfectamente. Eso no me parece correcto, no nos parece correcto. O sea, aquí hay quienes deben tener el sombrero del Estado puesto, deben defender los intereses del Estado, deben especializarse en la defensa del Estado, o también deben especializarse, si quieren, en la demanda del Estado. También es legítimo, absolutamente legítimo. A nadie se le está aquí cercenando ningún tipo de derecho, pero cada loro debe estar en su estaca correspondiente, porque ese tipo de conflictos de intereses no gustan, y sobre todo, adicionalmente, cuando tenemos círculos bastante, digamos, pequeños, en donde acaba habiendo una puerta rotativa entre el abogado que defiende al Estado, que acaba siendo el mismo abogado que después lo demanda, que acaba siendo el mismo abogado que después es miembro de un panel arbitral, inclusive presidente de un panel. Eso no está bien. Eso no es exclusivo de Colombia, es un problema que es bastante universal, infortunadamente, el arbitraje. Creo yo que es tal vez el problema más grande que tiene el arbitraje actualmente, el tema de la puerta rotativa que hay, y es un tema que tiene que ser abordado realmente, porque eso no está dando todas las garantías apropiadas. En ese tipo de cosas no solamente hay que serlo, sino también parecerlo, y entonces creo que es muy importante que empecemos a trabajar esos temas de conflicto de interés con mucha mayor rigurosidad. Entonces, la directiva también tiene un pedazo sobre eso, y finalmente tiene la parte más importante o la razón por la cual inclusive la directiva se despidió en primer lugar, era para activar el módulo del ICOGI donde se va a hacer el seguimiento arbitral.